Buen día, hoy les hablaremos sobre el síndrome congénito del Zika virus. Quien les habla, el periodista e investigador Juan José Espinal Martínez. Hoy nos acompañan los investigadores María del Mar Arango, Lina Bonilla, Loraine Ramos, Alejandra Gualtero, Juan Esteban Bueno y Daniel Daza. Cuéntanos, Daniel, de estos casos que me han reportado, ¿qué brotes importantes han transcurrido a lo largo de la historia? Claro, Juan, te cuento. Los brotes más importantes, o podría decirse los más importantes científicamente, fueron del 2007 a 2014. Primeramente, en 2007 fue un brote en África, específicamente en Asia, en la isla de Yap, afectando al 73% de la población. De 2003 a 2014, brotes en Polinesia, Francia, donde se empezó a asociar el virus con complicaciones neurológicas como el síndrome del Guillain-Barré. Listo. Usted me está reportando sobre casos en Europa y en Asia, pero ¿cuándo llegó a nuestro continente? Claro, Juan, te cuento. Primeramente se expandió en América desde los años 2015 a 2016. En 2015 llegó el virus primeramente a Brasil, marcando el inicio de la epidemia continental. Se identificó una asociación con microcefalia en recién nacidos de madres infectadas. En 2016 la OMS declaró emergencias de salud pública internacional debido a la relación entre Zika, microcefalia y otras malformaciones congénitas, conocida como síndrome congénito por Zika. Listo. Y en la situación actual, ¿qué me puedes comentar sobre ello? Listo. De situaciones actuales te puedo comentar desde el año 2020 en adelante. Aunque el número de casos ha disminuido, el Zika sigue circulando en regiones tropicales y subtropicales. Se continúa investigando su comportamiento, secuelas neurológicas y posibles vacunas a futuros. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en zonas de riesgo. En esta ocasión nos encontramos con las investigadoras Sofía Bonilla y María del Mar Arango, donde nos van a hablar sobre las características funcionales del virus de Zika. Hola Juan, gracias. Mira, te cuento, el virus del Zika pertenece a la familia Flaviviridae y el género Flavivirus. A nivel molecular, su estructura está compuesta por varios elementos clave que le permiten infectar células humanas con eficacia, o sea, más fácil. En primer lugar, tiene una forma esférica con un diámetro aproximado de 50 nanómetros y está rodeado por una envoltura lipídica. Esta envoltura es muy importante ya que contiene dos proteínas principales. Las proteínas principales son la proteína de envoltura E, que es responsable de reconocer y unirse a los receptores celulares, y esta proteína también facilita la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula huésped, y esta es la que permite la entrada del virus. Y por último tenemos la proteína PRM, que esta actúa como una proteína protectora durante el ensamblaje del virus, o sea, protege el virus en el aparato de Golgi. Esta proteína es procesada por una enzima llamada furina y se convierte en la proteína M necesaria para la maduración del virus. Muchas gracias. Tengo entendido que la proteína E tiene dominios funcionales. Sí, Juan. La proteína E tiene 3 dominios, está el primer dominio, segundo dominio, tercer dominio. El primer dominio actúa como puente estructural, el segundo dominio participa directamente en la fusión con la membrana celular, y el tercer dominio es el que reconoce y se une al receptor específico de la célula huésped. Además, te puedo decir que en el interior del virus encontramos la proteína C, que forma la cápsida. Esta estructura protege el material genético. Bueno, también el genoma del Zika virus es un ARN de cadena sencilla con sentido positivo, es decir, que se puede fusionar directamente como ARN mensajero. Tiene una longitud aproximadamente de 10.794 nucleótidos. Este ARN codifica para una única poliproteína que posteriormente es dividida por proteasas virales y celulares en varias proteínas. Las tres proteínas que salen de esta son la proteína C, la PRM
y la E, y 7 no estructurales. Entre ellas se destaca la proteína NS5, que tiene doble función, actúa como una ARN polimerasa dependiente de ARN, permitiendo la replicación del genoma, y también la metiltransferasa, ayudando a la modificación del ARN viral para que sea funcional. Todas estas características hacen que el Zika virus sea altamente eficiente en la infección y la propagación dentro del huésped sea mayor. Muchas gracias. ¿Pueden explicarme cómo sea el ciclo de replicación en este virus? Sí, claro, Juan. Mira, el ciclo de replicación de este virus se da en el citoplasma de la célula huésped. Este se divide en 5 etapas. La primera etapa, que es la entrada de difusión. El virus inicia la replicación uniéndose a los receptores de la membrana de la célula huésped. Esta unión desencadena un proceso de endocitosis mediado por clatrinas, que permite al virus ingresar a la célula, encerrándolo en una vesícula endosomal. Una vez dentro, el endosoma tiene un entorno ácido, lo cual activa la proteína E, provocando un cambio conformacional que permite la fusión entre la membrana del virus y la del endosoma. Esto libera el ARN viral en el citoplasma. Como segundo paso tenemos la traducción. El ARN viral es una cadena sencilla en sentido positivo, lo cual funciona directamente como ARN mensajero, siendo reconocido por el ribosoma de la célula, lo que produce una poliproteína larga. Esta poliproteína es posterior procesada por proteasas virales y celulares, generando proteínas estructurales y no estructurales necesarias para la replicación. Como tercer paso tenemos la replicación del ARN. Las proteínas no estructurales, especialmente la NS5, se encarga de la replicación del genoma del virus. Primero se sintetiza el ARN de cadena negativa complementaria, que sirve de molde para producir múltiples copias del ARN positivo. Esto ocurre en vesículas derivadas del retículo endoplasmático, donde se forman complejos de replicación protegidos por el sistema inmune de la célula. Como cuarto paso del ciclo tenemos el ensamblaje y la maduración. Las proteínas estructurales junto al nuevo ARN viral comienzan a desarrollarse en partículas virales inmaduras dentro del retículo endoplasmático. Luego, estas partículas se transportan al aparato de Golgi, donde ocurre la maduración viral. Aquí, la proteína PRN es procesada por una enzima furina, convirtiéndose en la proteína M, lo cual es necesario para que el virus se vuelva infeccioso. Para finalizar, como quinto paso tenemos la liberación. Finalmente, las partículas virales maduras son transportadas por medio de vesículas hacia la membrana celular. La liberación del virus ocurre mediante exocitosis, es decir, se crean vesículas y estas van hacia la membrana expulsando el virus hacia el exterior, listo para infectar nuevas células. Este ciclo puede completarse en pocas horas, lo que permite una propagación más rápida
dentro del organismo y explica su alta capacidad de infección. Un mecanismo de invasión altamente eficiente, lo que le permite, puede infectar diversos tipos de células en el organismo humano. Cualquier célula que se proponga la puede infectar dentro del organismo. En primer lugar, el virus inicia la infección uniéndose a unos receptores específicos que tenemos en el organismo en la superficie de cualquier célula huésped donde él decide alojarse. Algunos de los receptores más estudiados los tenemos presentes en estas mismas células donde se alojan, están presentes en varios tipos celulares, incluyendo células neuronales, epiteliales, trofoblásticas y del sistema inmune. Una vez que el virus se une a estos receptores, el virus es internalizado por endocitosis mediada por clatrina. Dentro del endosoma sucede que el pH ácido desencadena un cambio en las proteínas E del mismo virus, que permite la fusión de la envoltura viral con la membrana del endosoma, y aquí es donde libera el ARN viral en el citoplasma, es decir, se libera el ARN contaminado infectado por este virus. Una característica clave de este virus es su amplio tropismo, es decir, su capacidad para infectar diferentes clases de tejidos y órganos. Él puede infectar cualquier tejido, como lo decía anteriormente, cualquier órgano que se propague de este virus lo puede hacer sin ningún problema. A diferencia de otros flavivirus, el Zika tiene una afinidad especial por el sistema nervioso, la placenta y los testículos, es decir, es allí en estos órganos y en estos sistemas donde se va a reproducir con más facilidad y va a afectar mucho más fácil. Esta afinidad explica muchas de sus complicaciones clínicas. Por ejemplo, tenemos que el virus puede atravesar la barrera hematoencefálica, infectando células neuronales y contribuyendo al desarrollo de síntomas neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré. Podemos también tener en cuenta dos patologías que sufre el neonato infectado, como lo son microcefalia o macrocefalia, teniendo en cuenta que también puede cruzar la barrera placentaria, infectando los trofoblastos e interfiriendo en el desarrollo del sistema nervioso del feto, lo que se asocia a casos de microcefalia, como decía anteriormente, y otros trastornos del neurodesarrollo. En los hombres, el virus puede persistir en los testículos durante semanas o incluso meses después de la infección aguda. Esto es lo que explica su capacidad de transmisión del virus en mención. Además, el virus puede invadir células endoteliales, células inmunes y células de los órganos periféricos, lo cual facilita su diseminación sistémica. En resumen, el virus Zika ha desarrollado mecanismos moleculares que le permiten no solo ingresar eficientemente en la célula huésped, sino también establecerse en tejidos o en cualquier órgano del cuerpo. En estos momentos nos encontramos con las investigadoras María Alejandra Gualtero y Doraime Ramos, donde me van a explicar y nos van a explicar a todo el público de cómo se infecta este virus. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Ok, Juan, este virus se le denomina ciclo episótico, es decir, las formas en las que se puede transmitir este virus, ya sea por personas o por vectores. Si lo vemos desde la parte de transmisión vectoral, que es la vía principal, el mosquito Aedes pica a la persona e inmediatamente se transmite por su sangre. Si la persona está infectada y puede transmitir este virus ya sea por sangre o por vía sexual. Esto, en otro caso, si la mujer se encuentra embarazada, el virus puede atravesar la placenta e infectar el feto. Esto se conoce como transmisión perinatal y puede presentar mayor riesgo, ya que puede intervenir en el desarrollo del bebé en el útero. Bueno, chicas, ahorita a nivel fetal, ¿qué me pueden explicar sobre la placenta? Bueno, Juan, la placenta es un órgano que conecta a la madre con el bebé, permitiendo el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos. Dentro de la placenta se encuentran las vellosidades cónicas, que estas forman células que actúan como una barrera de protección. Esta se encuentra adherida a la pared interna del útero, generalmente a la parte inferior o lateral de esta.
Desde allí se conecta al bebé a través del cordón umbilical, que es como una especie de tubo que lleva y trae sustancias entre la madre y el hijo. Sin embargo, el virus del Zika puede atravesar estas barreras, penetrando los tejidos placentarios y llegando hasta el sistema circulatorio del feto. Desde allí puede afectar directamente al cerebro. Bueno, ahorita, ¿qué funciones tiene la placenta? Bueno, Juan, la placenta tiene funciones como protección inmunológica que actúa como una barrera que impide que muchas bacterias o sustancias dañinas lleguen al bebé. También proporción de hormonas, pueden producir hormonas como la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, también progesterona y estrógeno, que estos son necesarios para mantener el embarazo y preparar el cuerpo de la madre. Por otro lado, tenemos el paso de anticuerpos, que a través de la placenta la madre pasa anticuerpos al bebé, dándole una inmunidad privada a tempranos meses. Por último, tenemos la función respiratoria, que realiza el transporte de oxígeno y dióxido de carbono al bebé. También tenemos una parte macroscópica donde podemos encontrar el cordón umbilical y una parte microscópica donde tenemos las venas, que son las que llevan los nutrientes al bebé, y una parte que son las arterias, que son las que eliminan el dióxido de carbono y los desechos. Bueno, chicas, ahorita queremos saber qué síntomas presenta una persona que se contagia con Zika virus. Bueno, miren, los síntomas, aunque en muchos casos los síntomas suelen ser inexistentes o leves, es importante reconocerlos debido a los riesgos que tiene para el bebé. Los síntomas, a diferencia de otras infecciones virales de Zika, generalmente no causan fiebre alta, pero pueden durar varios días. El sarpullido es uno de los síntomas más comunes del Zika. Puede extenderse a todo el cuerpo y causar picazón, conjuntivitis, inflamación en los ojos, con enrojecimiento y molestias sin secreción uretral, dolor articular, especialmente en las manos y pies. Puede doler o inflamarse. Estos síntomas pueden ser presentes, y también el dolor de cabeza, que puede durar varios días y tener una intensidad muy alta. ¿Qué riesgos y consecuencias tiene este virus? Juan, el mosquito infecta a la madre y el virus llega a través de la placenta, como habíamos dicho anteriormente. Una de las principales complicaciones es la microcefalia, que es una condición en la que el cerebro del bebé no se desarrolla completamente y su cabeza está normalmente pequeña. Además de la microcefalia, también presenta síntomas como convulsiones o dificultades motoras, malformaciones oculares, y en algunos casos se puede presentar muerte fetal o parto prematuro. En la actualidad, ¿existe un tratamiento para este virus? No hay tratamiento, pero te voy a dar algunas recomendaciones que pueden servir para ello, como la hidratación, reposo entre 3 a 7 días, medicamentos para los dolores, evitar el ibuprofeno y la aspirina hasta que se descarte el dengue, ya que puede aumentar el riesgo de hemorragias. Monitoreo con ecografías para detectar los síntomas congénitos que puede tener el bebé. Si el bebé nace con síndrome congénito, se pueden hacer varias intervenciones tempranas, como fisioterapia, terapia ocupacional y atención neurológica, y monitoreo el desarrollo neurológico y crecimiento, ya que debido al virus esto se puede ver afectado al futuro. Bueno, Daniel, el público quiere informarse y aclarar dudas sobre este virus. Entonces, en estos momentos le tengo una serie de preguntas para que usted, por favor, me pueda responder. Eso, Juan, con todo gusto. Listo. Entonces, una de ellas es el por qué el virus de Zika representa un reto más allá del ambiente médico. Ok, Juan, la razón por la que el virus Zika va más allá de lo médico, de lo científico, es porque ese también afecta emocionalmente a las personas. ¿Qué pasa? Que cuando se va propagando el virus en países, en pueblos, en ciudades, eso también va afectando a las personas y a su entorno, a las familias. Y si una mujer embarazada es afectada, pues también el niño se va afectado por eso. Sí. Lo que podría llevar a un afecto en lo social, que personas que no son capaces de adaptarse a la sociedad. Listo. Hablando también de lo de la sociedad y del efecto que tiene,
yo le quiero preguntar de cómo afectan estos factores sociales y económicos a la propagación de este virus en Colombia. Listo, Juan. Las mujeres que son afectadas por el virus son, pues, que están en proceso de parto, pues estas no pueden conseguir trabajo tan fácilmente. Sí. Dado, pues, la sociedad los reprime a ellos, por la cual, pues, la economía también puede llegar a bajar. De esas madres, obviamente. Listo. Y la desinformación, es que también tengo entendido que hay mucha desinformación, sobre todo acá en Colombia, sobre este virus. ¿Qué estrategias usted nos puede recomendar o algo así para mitigar todo este estigma que tiene? Listo, Juan. La OMS hizo una estrategia en la cual, pues, las personas que son infectadas pueden llegar a ser por transmisiones sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Hacer dichas campañas para, por favor, que se protejan para que eso no infecte a los demás y no dañe a los demás, ¿ya? Y pues una de las formas de infectarse es por el mosquito Aedes. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas empiecen a tener, pues, buen aseo en sus casas, buena higiene de ellos y de su hogar, los estancados de agua, tenerlos limpios. Y pues eso sería todo, Juan. Listo, muchas gracias, Daniel. No, Juan, un gusto. Bueno, hoy estamos con el investigador Juan Esteban Bueno y mi persona, Juan José Espinal, que les vamos a explicar todo lo que tiene que ver los impactos psicológicos, sociales, económicos, como una persona, tanto el bebé como la persona en embarazo, presenta múltiples cambios en su rutina. Compañero, ¿sabía usted que una persona infectada con Zika puede cambiar para siempre todo el rumbo de su vida? Compañero Juan, de hecho, cuando hablamos sobre el Zika, pensamos siempre sobre sarpullido, fiebre, mosquitos, pero hay algo más, y es la forma en la que este virus puede afectar a la persona a un nivel psicológico y económico. ¿Por qué? Bueno, ahora hablemos un poquito cómo el virus afecta al bebé en una forma verdad. El niño puede traer afecciones como la microcefalia. Y claro, a largo plazo, sabemos lo cruel que puede ser la gente con las personas. Imagínense cómo puede pasar un niño en una escuela, ¿no? De muy mal. Y eso a nivel psicológico en el niño puede causar depresión. Y no solamente eso, pensemos en la madre. Algo que suele pasar en las madres cuando presentan sus hijos este virus es la culpabilidad. Porque claro, las madres piensan, no, yo puedo cuidar más a mí, me puede cuidar más, yo puedo aprender esto, se sienten culpables por lo que le pasa a sus hijos. Muchas de estas madres son madres solteras, que dado el embarazo y dado todo, tienen que renunciar a su trabajo. Esto cortando la economía del hogar. También hay que tener en cuenta que el tratamiento para esta enfermedad es muy alto. Entonces, estas personas al final no pueden seguir pagando el tratamiento. Compañero, también estas personas, estas embarazadas que se infectan de este virus, pues obviamente su vida tiene que seguir. ¿Cómo debe de ser su vida? Claro, para poder continuar con esta vida es necesario muchas cosas, entre eso una buena solvencia económica, un buen apoyo familiar. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente estas madres suelen presentar muchos tipos de exclusión. ¿A qué nos referimos? Una exclusión emocional. Al padecer con el virus, estas personas se excluyen de sí mismas, aislándose de los demás, y a la vez la sociedad las excluye. Eso las afecta gravemente, por eso es necesario un buen apoyo de su pareja en caso de tenerla, de su familia y de la sociedad que la rodea. No, y sobre todo tener la información necesaria de todo este virus, porque si esas personas no se detallan o no se informan bien de lo que padecen, pues van a tener un cierto cuadro de ansiedad, depresión
pues para todo el ciclo de gestación y el parto, y pues va a ser como más duro su vida en ese aspecto. Claro, bueno. Y es que es complicado, porque mira que cuando hablamos sobre la exclusión social, sabemos que cuando se excluye una persona por una enfermedad, ¿de dónde nace esto? De la desinformación. Exacto. Por eso mismo es que en la actualidad necesitamos un desarrollo de empatía mucho mayor hacia estas personas. ¿Por qué? Porque es que ellos sufren mucho, sufren por el virus y sufren por la estigmatización de las personas. Por eso mismo es que necesitamos desarrollar campañas para poder ayudar y disminuir este estigma de estas personas. Por eso vamos a llamar a una persona que nos va a proponer campañas al respecto. Por favor. Buenos días. Cuéntenos, Daniel, ¿qué campañas tiene usted para disminuir esa estigmatización hacia estas personas? Bueno, Juan, se han implementado unas estrategias que no solamente son estrategias de dichas campañas, sino son estrategias impuestas por la OMS. ¿En qué tratan esas campañas? Estas campañas tratan de cómo las personas afectadas se cuidan a ellos mismos para ellos cuidar a los demás. Me parece una excelente campaña. ¿Tenemos algunas más? Señor, también está campañas como, ya sea pidiendo la forma de higiene, que también pues ayuda a proteger pues, a todos a nuestro alrededor, incluido las familias afectadas por dicho virus. Claro, mejorar las condiciones de vida para disminuir el saco que está por ahí. No solamente cuidarse a sí mismo, sino cuidar al alrededor. Exactamente, igual como ustedes lo saben, donde se propaga más este virus es en estratos bajos. Sí, como la tasa de probabilidad. Exactamente. Entonces, pues sí, se han buscado muchas estrategias para todo esto, porque si seguimos así, porque no hay una cura, actualmente no existe cura. Se ha estado trabajando en ella desde hace varios años, pero puede ser que a futuro se dé, o puede ser que sí, o puede ser que no. Por eso mismo debemos dar una mayor prioridad al virus, dado que no tenemos una forma de solucionar de forma completa, erradicar el virus. Debemos buscar formas de mitigar el impacto que tienen las personas. Me parece muy bien. ¿Algo que agregar? Bueno, como ustedes lo dicen, pues la empatía es como esa virtud que más se da para este virus. Exactamente, Juan, porque lo que pasa es que los niños que nacen con estas dificultades neurológicamente es porque nacen subdesarrollados, no nacen como pues se puede decir como el resto de la sociedad, tienen a tener problemas en los futuros, a ocasionar problemas en la sociedad, y eso ya puede llegar a implicar sistema sanitario, política, economía. Claro, y hay que tener en cuenta de que los gobiernos no están presentando un apoyo para estas personas, y ir a un especialista para poder tratar este virus es muy costoso, y como bien lo dijimos anteriormente, eso se presenta en familias de bajos recursos. Son familias que no cuentan con la solvencia económica para poder acceder a estos recursos. Exactamente, por esa misma razón tenemos que hacer una campaña adicional, hacer una idea para poder tal vez recaudar fondos para estas familias, estas personas de estrato bajo. Podría ser. Me parecen unas muy buenas propuestas. Listo. Ahorita le voy a compartir un caso clínico que estuve indagando sobre una mujer salvadoreña de 27 años. Resulta que en su vida normal había tenido dos hijos completamente desarrollados, por así decirlo, comunes, sin dificultades de nada. Pero en el tercer hijo, en el cuarto mes que se le diagnosticó el embarazo, también se le diagnosticó que este niño estaba infectado por el síndrome congénito del Zika. ¿Esto qué quiere decir? Pues la vida de ella era una persona de estrato 2, 3,
No era una persona que, digamos, tenga esa facilidad económica para sus citas médicas, para sus ecografías o para simplemente tener en cuenta una información de este síndrome. Pues ella dejó seguir, como digámoslo, ese ciclo sin prestarle atención alguna. Claro, desde la desinformación no supo lo grave que era la situación. Claro, resulta que cuando ya estaba en la semana entre 30 y 32 del embarazo, obviamente, pues se ocasionaron muchas dificultades para su parto, inclusive en las citas médicas de sus controles decían que este niño era incompatible con la vida. Y aún así ella decidió seguir adelante. Sí, ella aún sigue adelante. Le plantearon todos los riesgos que tenía, tanto para la vida del niño, que prácticamente ya estaba, que era incompatible con la vida, tanto para la vida de ella. Pero ella decidió tener como su instinto femenino o ese milagro que se puede ocasionar en su mente y siguió con el parto. ¿Y usted se encuentra de acuerdo con esa decisión? A ver, es una decisión muy controversial, ya que desde la ética médica, pues lo más recomendable y el seguimiento que le hicieron a esta paciente o a Patricia, pues le advertían mucho de que su embarazo no era, digámoslo, seguro y que contenía mucho riesgo. Pero desde una ética moral, desde una ética empática, pues... era su hijo. Sí, claro, y entonces ella creyó en su instinto maternal, en que a pesar de que haya tenido sus dos anteriores hijos, pues el tercero, así fuera deseado o no, pues ella lo quería con vida. Claro, y todo el sistema de salud le informó e hizo todos los controles respectivos. Al final fue una decisión de ella y creo que no deberíamos preguntarnos en eso. Este es el caso de Patricia. Compañero, estuve indagando sobre el ciclo de vida de este bebé y resulta que efectivamente nació. Después del nacimiento, aunque le dijeron a Patricia que su bebé requería de muchos estudios, pues ella siguió como con ese estigma sobre la salud y no lo remitieron a ningún hospital, sino que ella quiso como más en su hogar y en los cuidados que ella sabía por sus dos hijos que había tenido antes. O sea que Patricia nunca hizo el procedimiento médico para el tratamiento del niño. No, nunca. Además de que la visitaban pues mucho, tanto enfermeros, médicos, a su vivienda para verificar cómo estaba su hijo. Y bueno, a decir verdad, estos niños infectados con este virus pues tienen muy poca probabilidad de vida. Y muchos de estos antes del nacimiento pues... Muchos incluso no logran nacer. Pero resulta que este niño, como en una situación de milagro, por así decirlo, vivió 6 años. Teniendo en cuenta las condiciones en las que no contaba con una salud en un hospital, en la que ella vivía también, las condiciones en las que ella vivía, que lograra llegar hasta la edad de 6 años, me parece una hazaña. No, y también la discriminación hacia este niño, tanto por parte de la familia como del entorno, pues se lleva en claro entender de que hubo una desinformación desde el primer instante y nunca se tuvieron como esos puntos de vista para entender sobre este virus, y por eso ella siguió con este embarazo y pues lamentablemente a la edad de 6 años este niño murió. Y Patricia en algún momento comentó si se arrepentía de su decisión, si ella hubiera podido cambiar algo. No, para ella este niño fue un milagro de vida y pues como en su lenguaje este fue como un ángel que le permitió a Dios conocer. Inclusive con el final que tuvo. Ese fue nuestro conversatorio sobre el síndrome congénito del Zika virus. Muchas gracias.